Buenos días a todos. Esta es una presentación rápida de lo que va a ser el modelo de desarrollo derivado de los análisis que se hizo con toda la información de que colectamos con las zonas donde se puede hacer una serie de desarrollos para el ejido en el caso del Tren Maya. Bien. Bien, vamos a trabajar ahorita, les voy a presentar rapidito el modelo que se creó en Google Earth. Permítanme, aquí está. Espero que se esté viendo bien en la pantalla. Y entonces hice todo el análisis para la zona del ejido Aarón Merino. Vamos a acercarnos. Y llegamos a la zona del ejido Aarón Merino. Bien, en ese polígono establecimos primero que nada lo que es la zona propiamente del polígono de Aarón Merino y se crearon una serie de subzonas, polígonos, etcétera, etcétera, donde pudimos trabajar, digamos, el hacer todas las mediciones y las propuestas que se tenían para poder implementar ahora que venga lo del Tren Maya. Bien, lo primero que vamos a hacer es buscar el polígono del ejido. No es difícil. Una vez que tenemos el polígono bien establecido, podemos pasar a hacer las mediciones. Bien, permítame nada más encontrar el polígono del ejido Aarón Merino. Acá está. Aarón Merino Fernández. Este es el polígono. Lo vemos de cerca. Ese es el polígono del ejido dentro de la zona de lo que es Bacalar. Bien, una vez que ya ubicamos la zona, lo que se hizo fue un primer análisis de las zonificaciones, digamos, cuáles son las zonas de acuerdo a uso de suelo para el POET. Este es el ejido y tenemos estos que son los polígonos y esos son los usos de suelo. Lo que pueden ver están todos clasificados. Este es FF53, es la política de conservación para hacer UMAS. El polígono rojo es el más restringido. Honestamente es el más restrictivo. Y tenemos que es una zona donde íbamos a ubicar el banco de material kilómetro 10 que le llaman, pero resultó ser una zona de conservación. Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que comprende cada cosa y en la presentación es mucho más fácil de delimitar. Tenemos este otro uso de suelo y AG, que es para agricultura. Esta es una zona que, si bien es establecida para flora y fauna, tiene una gama muy amplia de opciones. Esa es la que es muy interesante, GA40, que es la zona de ganadería, que tiene un abanico muy amplio de tipos de actividades que se pueden desarrollar y que tenemos que aprovechar. Ese es el polígono de asentamientos humanos, que son 135 hectáreas de lo que sería la Ciudad Merino, ¿no? Esta es la zona de política de turismo intensivo. De hecho, ahí se pueden hacer hoteles y los vamos a ir revisando poco a poco. Bien, una vez que hicimos este análisis, nos fuimos a a ubicar las ventajas que tiene el ejido Aarón Merino con respecto al megaproyecto que viene del Tren Maya, ¿no? Para empezar, hicimos un análisis en cuestiones de lo que es la ciudad, lo que va a ser la ciudad, que es este triángulo en azul. Lo vamos a ver aquí. Esa sería la futura ciudad, que es la zona que está dentro del polígono de las políticas de áreas de asentamientos humanos dentro del
programa de ordenamiento ecológico territorial. Entonces, es muy importante que tomemos en consideración o que vayamos previendo la importancia de que no nos cambien el ordenamiento, o que no entren los otros ordenamientos, porque lo que va a suceder es que si nos cambian el uso de suelo y todo lo demás, vamos a tener un problema bastante serio en términos de, digamos, lo que vamos a poder hacer o no vamos a poder hacer dentro del ejido, ¿no? Entonces, esta es la zona urbana del ejido, toda esta parte de la zona urbana del ejido, y lo que vemos aquí a continuación es esta cuestión que tiene que ver con la zona de la ciudad. Y la zona de la ciudad es la zona que podemos desarrollar, perdón, aquí está, estaba yo buscando el polígono, aquí está, es el polígono elegido, sobre el que vamos a trabajar. Esta es la zona urbana, es esta esquinita, son 135 hectáreas. Bien, el trazo de la vía, como se había propuesto, o sea, como al final decidimos la propuesta originalmente, eran 3 opciones que nos daba Fonatur, que nos presentaba Fonatur, y lo que concluimos es que la que nos convenía es precisamente la que viene sobre la carretera, o sea, fuera del ejido, estos son los límites del ejido, vamos a acercarnos un poquito, y proponíamos que entrara mucho antes de la entrada del pueblo, del polígono del pueblo, de la carretera, subiera hacia la segunda línea de torres y se corriera por toda la parte de la segunda línea, lo cual nos dejaba esta zona que es bastante aceptable para poder proponer el área de la estación. Bien, aquí el asunto con la vía es que se hizo el análisis de cuáles eran las ventajas y desventajas. La única cuestión es que en esta donde está la línea roja, pueden ver ustedes aquí, me voy a acercar, este tramo donde está la línea roja tiene el pequeño inconveniente de que no tiene, el uso de suelo no permite, digamos, no se permite el que tenga los permisos para construir infraestructura, que en este caso es esta área FF 53, es esta zona roja donde están muy limitadas las actividades que se pueden hacer, básicamente es para ecoturismo, pero bueno, es una cuestión que ellos tendrían que ir resolviendo. Sin embargo, en la otra parte amarilla, que es esta parte de ganadería, y obviamente en la zona que tiene que ver con el asentamiento humano, pues no tiene problemas la vía del tren. Adicionalmente, otra ventaja que tenemos con la propuesta que podemos hacer es que en el caso de esta zona es una zona de terrenos altos. Entonces no hay mayor problema en un momento dado para poder hacer la vía en esta zona, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es la segunda torre. Eso permite que mantengamos la plusvalía del terreno y medí todas las zonas donde están todas las coordenadas, donde la entrada a Ciudad Merino, el límite norte de la vía, que está por aquí, por esta zona, el polígono de Rancho Encantado, así le puse la salida del polígono, el acceso que tendría para la zona norte de la estación y el acceso sur de la estación en un momento dado si viera esa parte de la estación, ¿no? El límite sur del ejido de la ciudad y también puse un punto adicional que está acá arriba, que es donde iniciaría el desvío hacia las segundas torres, ¿no? La ventaja es que todas estas zonas son zonas que están bien identificadas como áreas de uso común. En el caso del ejido no habría mayor problema para poder llegar a un acuerdo para generar la vía. Dejamos la vía porque otra de las cosas que estamos proponiendo, obviamente, es la estación. Y lo que se ofreció son estas 2 hectáreas que quedarían aquí en esta parte del ejido. Los voy a acercar. El polígono verde. Son las 2 hectáreas que se le comentaron a la gente de Fonatur que podíamos dejar para generar la estación. Ya la acomodamos ahí en esa parte, es una zona comunal, no hay mayor problema. Y el único asunto aquí es que parte de esta zona está fuera
de lo que es asentamiento humano. Sin embargo, la ventaja es que tenemos una zona, digamos que ese triángulo que está en la parte norte no tiene mayor problema porque se podría manejar como una especie de ampliación. Es decir, ven aquí es el triángulo rojo. Este triángulo rojo es un polígono de 17 hectáreas que tendríamos que contemplar para poder incluir esta zona, ese 25% más o menos de la estación que queda fuera de lo que es asentamiento humano, pero lo permite, sí permite el uso de suelo, el poder construirlo. Como parte de las sugerencias que se habían hecho por parte de Mario en las últimas reuniones y por parte era el poder establecer, además de la zona de la estación, como ya vimos que es una política que tiene la Fonatur, nosotros pondríamos una zona de amortiguamiento alrededor, que es este polígono naranja, y este polígono naranja mide aproximadamente 4 hectáreas, es decir, es un polígono completo de 6 hectáreas que, como vimos en las presentaciones que les mandé de Fonatur, pues son las zonas de desarrollo, y nosotros estamos proponiendo que sería una zona de amortiguamiento, digamos, verde. Es decir, podríamos tener todo lo que es comercio, servicios, algo muy bonito. Acuérdense que la idea es generar una propuesta de desarrollo urbano, urbanístico en esta zona. Y esa es otra ventaja adicional que tiene que entender Fonatur, que tiene con nosotros como opción. Es si tiene la opción de Aarón Merino como ciudad, tiene todo, es un lienzo en blanco con el cual podemos construir cosas realmente interesantes, ¿no? Bien, una vez que tenemos esta propuesta, la otra propuesta, se hizo el análisis, hicimos el análisis para ver si, digamos, las otras ventajas que tiene la estación. Es una zona alta. Hicimos los perfiles de elevación, van a ver estos rectángulos que hice, estas cuadriculamos la estación, y lo que se hizo fue establecer los perfiles de elevación. ¿Qué quiere decir? Una de las cosas que tiene que tener mucho cuidado la Fonatur el Fonatur, perdón, es precisamente esta cuestión de que tiene que garantizar las cuestiones de diseño para evitar inundaciones, ¿no? Si vamos de este punto, que fue uno de los puntos tomados, digamos, vamos viendo que son zonas relativamente altas sin problemas de inundación. Esa es una toma de poniente a oriente, en la cual vemos que más o menos son zonas bastante regulares. Y si vemos la zona que está junto a la vía, que es una línea que trazamos, que corre junto a la vía, perdón, vamos a encontrar que es una zona que si bien viene levantando a la hora de entrar a la estación, es una zona más alta, y mantiene ese perfil durante todo el trayecto hasta la salida de la estación. Entonces, hicimos el análisis, también eso se lo voy a presentar de manera más compacta en la presentación de PowerPoint. Bien, el paquete completo de esta propuesta también tiene que ver con la zona de el corredor turístico. Esta es una ventana que también se le propuso a Fonatur, y que también es un lienzo en blanco que podemos aprovechar, y es esta ventana de aproximadamente, déjenme les digo cuántas hectáreas son aproximadamente como 49 hectáreas. Hectáreas son 43, casi 44 hectáreas, que son desde la calle 11, que está en el lado norte de la ciudad, hasta la calle 21. La 11, la 15, no tenemos calle 13. Y la calle central que propusimos para que comunique la estación a la zona de digamos, de la zona costera, de la costera de Bacalar, es precisamente la calle 17. Esta calle 17 corre de manera recta llegando hasta la carretera, y de ahí a esta ventana que tenemos para poder acceder a la zona costera. No nada más el tener la calle que conecta hacia la avenida costera que se va a construir, sino también un polígono que nos permite seguir teniendo o mantener este flujo
de diseño urbanístico que atraigan, ¿no? Una cosa que hemos insistido es que el diseño urbanístico tiene que ser, y la presentación lo voy a explicar un poco más, sustentable y no nada más atractivo, sino además sustentable para poder garantizar esta cuestión de las ciudades susceptibles al agua, de la famosa ciudad esponja que decían algunos de ustedes, pero además que sea muy atractiva, que sea una ciudad muy bonita, a la que la gente, que sea la misma ciudad la que sea el atractivo turístico, no nada más la laguna, sino que haya otra serie de actividades que se pueden desarrollar. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir contemplando para que podamos presentárselas. Todos los datos que les estoy dando están georreferenciados. Otro de los proyectos que estamos proponiendo precisamente es el polígono de servicios y comercio, que está aproximadamente a 2 kilómetros de Aro Merino hacia el norte, que es donde estamos haciendo la propuesta. Este es el polígono. Ahí está, estamos en el ejido. Es este polígono que van a ver en rojito, este cuadradito. Esta es la vía del tren. Este es lo que es el polígono que Juan Manuel donó para que se desarrollen proyectos de servicios y comercio. Esa zona no tiene mayor problema porque es una zona que tiene uso de suelo de ganadería, GA, donde se permite todo tipo de desarrollo, y el tipo de uso de suelo de esta zona de servicios está aquí, es su polígono de 1 hectárea, es el que vamos a trabajar para implementar esta cuestión que tiene que ver con la gasolinera del bienestar. Entonces ya con esto podemos ir trabajando algunas propuestas de desarrollo. Otra de las cuestiones que se propusieron también son los bancos de material. Los bancos de material son este conjunto de bancos que estuvimos revisando y que también queremos meter parte en la propuesta. Nos aseguramos que estuviera en las zonas de todos los que revisamos. Fueron 3 los que cumplen con los requisitos de uso de suelo, que es el banco que le llamamos Román, que está en esta zona, que es la que se va hacia Reforma. Este es un banco de aproximadamente, permítanme, bancos de material, el de Román de 4 hectáreas. Luego tenemos 2 bancos que se propusieron hacia la carretera, que es el banco el polígono de Telmex 1, que es se había propuesto originalmente para todo lo largo de este polígono, pero el uso de suelo no lo permite más que en la zona amarilla, y aquí es donde propusimos este banco de material, le llamamos Telmex 1 y el otro es Telmex 2. 2 bancos de material, probablemente no se utilicen todos, pero está la opción. Hay un tercer banco que se platicó con Linda, de unas 10 hectáreas, que tengo que checar con ella, pero tomando en consideración la plusvalía que vamos a requerir mantener para los proyectos de desarrollo, lo replanteé para que no se construya en su terreno hacia el frente, que es la zona que va a tener el valor, sino tratar de construirlo en esta parte como un triángulo de 10 hectáreas. Probablemente no se gaste, pero que no esté en la zona colindante, porque es esta zona la que va a tener más valor y él ya tiene un polígono grande, entonces le convendría mantener más o menos la integridad estructural y funcional de esa zona. Otra de las zonas que ubicamos fue la zona del sitio arqueológico que está aquí, la zona arqueológica de El Ejido, que nos va a permitir tener este atractivo adicional. Son casi 3 hectáreas en el polígono que me dieron del plano y le quité el pedacito que tenía en esta zona de acá, pero habíamos pensado 1 hectárea, sería cuestión de que ustedes lo replanteen porque sí es una zona interesante. Es una zona que le atraviesa una calle, esta calle atraviesa por aquí, pero son 3 hectáreas, no es 1 hectárea como se había planteado. Entonces, otro de los planteamientos, porque va a ser una cuestión que vamos a tener que averiguar bien, están los pozos, también se ubicaron los pozos que se va a hacer con el convenio con CAPA. Está el pozo 1, que todos son polígonos de 1 hectárea, que están sobre la carretera hacia Reforma. Es el polígono 1, está el pozo 2, que es este otro polígono. Todos están georreferenciados.
y el pozo 3. Necesitamos, en el oficio que estoy haciéndole al comisariado, vamos a solicitar que nos dé la ubicación del cuarto pozo porque no lo encontramos. Las otras zonas, pensando a futuro en la ciudad y en las necesidades que puede tener para desarrollo, se ubicaron también las zonas potenciales para manejo de residuos sólidos, hablando de los basureros, ¿no? ¿Cómo hicimos este análisis? Primero, checando la congruencia con los usos de suelo para ver cuáles son las zonas que tienen esa factibilidad o esa facilidad para poder generar zonas de infraestructura y equipamiento. Esta lo tiene, es FF47, pero además de todo eso, hicimos un cruzamiento para analizar las zonas altas, en donde los problemas de escurrimiento no nos vayan a reventar en las manos. Entonces, esa es una zona alta que en un momento dado, no para agarrar toda la zona, pero es una zona donde se puede tener potencial para generar la zona de centro de reciclaje o la zona de manejo de residuos. Entonces, todos esos análisis se hicieron y vamos a pasar a lo que es la presentación. Y en la presentación va un poco más desglosada, ¿no? Vamos a ver, voy a volver a compartir la pantalla y aquí está la pantalla para que puedan en un momento dado checar esta parte. Bien, el proyecto de desarrollo integral en el marco del proyecto Maya de Ejido Aarón Merino. Tenemos el Ejido Aarón Merino, se analizó toda la parte dentro de los decretos y se hizo esta cuestión de la ubicación. La ubicación dentro del tramo del trayecto del tramo 6 para el proyecto de Tren Maya, allí lo encontramos ubicado. Se hizo el análisis de los diferentes usos de suelo que tiene el ejido y se sacó una evaluación. Tenemos de las 8,800 hectáreas que tiene el ejido, son 135 que son asentamiento humano, 3,368 que equivale al 38% del ejido en GA20 y la mayor parte del terreno, casi el 46% se encuentra en FF53. Entonces hay que prever esa parte. Entonces, lo que tenemos que hacer, a ver, discúlpenme tantito porque estoy en casa y ya saben. Nada más permítanme que termine de pasar ese señor. Bien, vamos a compartir otra vez antes de que pase otro vendedor. Entonces, Ciudad Merino, una ciudad de modelo sustentable. Hicimos el análisis de todos los usos de suelo que tiene Aarón Merino y para el caso de zonas con potencial para desarrollo urbano tenemos el 52,1%, que son los usos de suelo AH1, que está aquí, GA40, FF47, que está en esta zona, y la zona de TU7 y CN43. Irónicamente, esta zona de CN43 es una zona donde no se puede instalar un banco de material, pero sí se puede instalar un asentamiento humano. Esta es la parte de los 135 hectáreas que están dejándose para el centro de población, que ese es su uso de suelo. Y la idea es, en el marco de la planeación, el poder generar una visión de planeación integral, ciudades sensibles al agua, innovación en la planeación urbana, diseño bioclimático, diseño de integración de identidad, certificación de procesos, fortalecimiento de gobernanza, diseño integral de las 135 hectáreas más las zonas futuras de crecimiento, la articulación interinstitucional, la visión interdisciplinaria, visión territorial y de cuenca y la planeación desde lo local a la cuenca. Quiere decir, estos son todos los parámetros que vamos a utilizar para la planeación de la futura ciudad. En el ejido, en el marco del Tren Maya, tenemos el trazo de la vía, como ya les había explicado. Esta es el trazo de la vía propuesta, la que nos conviene a nosotros como ejido. Hago el análisis, se hace el análisis y se presenta de todo el tramo de la ruta. Es una zona, si se fijan, es una zona alta. La mayoría solamente tenemos un bajo, que es esta zona que está a la entrada, que es una zona de bajo, pero pues no tiene mayor problema. Tenemos 1,37 kilómetros de la vía son más de 8 kilómetros de vía que atraviesan el ejido, solo 1,37 atraviesa la UGA FF53, que no tiene uso de suelo para infraestructura o equipamiento. De ahí
se hicieron las ubicaciones como les mostré en el Google Earth. Esas son las ubicaciones y a lo largo del tren. La estación se propone en el polígono verde. Son 2 hectáreas que una parte está dentro de la zona urbana y la otra parte pues está en la que tenemos que ampliar para poder garantizar que esa parte quede también como zona planeada urbanamente. Esta es la zona de amortiguamiento, que son otras 4 hectáreas donde se plantea hacer un diseño bioclimático para poder meter servicios y comercio, etcétera, etcétera, ¿no? La estación de Bacalar, esta es la zona de amortiguamiento. La idea de tener la zona de amortiguamiento es una zona verde de 4 hectáreas. Son 6 hectáreas en total con la estación. Al poniente, para establecimiento de una zona cultural, museos, talleres de arte, espacios interactivos, atención al visitante, negocios al aire libre y senderos, que quede como un bosque. Se hizo el análisis, como les decía, de los perfiles del terreno para saber más o menos si se ve que no existen bajos realmente pronunciados, sino existen algunas zonas que habría que nada más trabajar, pero está muy bien ubicada la estación, bastante cerca de lo que es la población actualmente en Bacalar, pero sobre todo en un lienzo blanco para poder desarrollar una ciudad bien hecha a futuro. El corredor turístico, que son todas estas 43.9 hectáreas, son 30 manzanas, en las cuales se propone desarrollar, digamos, bien en forma toda la parte urbanística, turística y de cultural, etcétera, para poder tener una ciudad atractiva, una ciudad bonita, una ciudad que sea un modelo a nivel mundial. La calle 17 conecta la estación con la zona de amortiguamiento, la zona de la costera. Y tenemos además otras propuestas que son los bancos de material. Ahí están ubicados, ahí los pueden ver. Ya los tenemos georreferenciados, están esperando los planos nada más. Y los ubicamos obviamente de acuerdo al uso de suelo. Solamente tenemos la parte de AH1, que ahí no nos conviene hacer bancos de material obviamente en la ciudad. Y pues nos queda nada más GA40, perdón, no es 20, GA40. Y en GA40 pues tenemos aproximadamente 3,000 hectáreas de donde poder sacar un banco de material. Perdón, me brinqué. Aquí están los bancos de Telmex. Estos son los que están ahí. Son 24.4 hectáreas entre los dos. 10 hectáreas del banco de Linda y los 4 hectáreas del banco de Román que están en la zona amarilla. ¿Cuáles son los acuerdos que se han estado estableciendo hasta ahorita? Es establecimiento, el acuerdo de asamblea, el establecimiento de la empresa ejidal para comercialización del material, la ubicación de las 4 zonas que suman 38.4 hectáreas y los estudios para integración de los trámites de cambios de suelo forestal y la mía ordinaria, que es estatal, para incluir los 4 bancos de material. Los polígonos de comercio y servicios. Se destinó este polígono de comercio y servicios en esta zona para poder garantizar la plusvalía, sobre todo de la zona urbana, y poder colocar una zona, digamos, de accesibilidad para comercio, servicios, gasolinera en este caso, que ahí es donde se está proponiendo el poder tener este polígono amarillo, que es 1 hectárea para poder proponer la gasolinera del bienestar, colinda con la carretera federal, y que eso nos permitiría poder darle servicio de gasolina económica a por lo menos 35 comunidades alrededor. Sin contar además toda la gente que pasa por la autopista. Se ubica a 3 kilómetros al noreste de la futura ciudad de Merino, aproximadamente a 5 kilómetros al noreste de Bacalar, y está ya georreferenciada todo lo demás, está a un lado y está entre la zona, digamos, es una zona donde el uso del suelo se permite sin problemas. Tenemos un sitio arqueológico que estaría dentro del corredor turístico de Arón Merino. Es un polígono de 1 hectárea, pero ya verificándolo son 2.9 hectáreas que podríamos brindar un atractivo adicional de tener un sitio arqueológico bien conservado, bien trabajado y que fuera un atractivo turístico dentro del corredor, para lo cual el ejido ya dejó también esa zona separada y delimitada. La zona para turismo alternativo del ejido, de todas las 8.800 hectáreas del ejido, aproximadamente tenemos, son 8.745 hectáreas. Tenemos el 98.4% de toda la superficie del ejido es compatible con turismo alternativo, es decir, podemos impulsar una serie de proyectos de turismo de todo tipo, glamping, zonas de acampado, todo lo que es terapia forestal, bosques medicinales, etcétera, etcétera, además de los atractivos que pueden tener por el turismo de laguna. Otra de las cuestiones que tenemos para infraestructura y equipamiento, también tenemos casi más del 50% del ejido, la superficie posee un uso de suelo donde se permite el establecimiento de infraestructura y equipamiento para poder apoyar el desarrollo de las actividades económicas y del ejido.
Luego tenemos esta otra parte, permítame, los servicios públicos, la red hidráulica, red de aguas residuales, el manejo de residuos sólidos, se está trabajando con CAPA en esta cuestión. Dentro del territorio elegido existen los polígonos de donde están los pozos de bombeo para suministro de agua a toda la zona y con CAPA se logró trabajar esta cuestión del establecimiento de la red hidráulica para la ciudad, la futura ciudad. Se está trabajando también esa parte de la tratamiento de aguas residuales y tenemos también la cuestión de las zonas ubicadas ya para poder ver las zonas de manejo de residuos sólidos y el centro de reciclaje que está en esa parte de la esquina, que es un terreno apto porque es un terreno alto y además tiene los usos de suelo, digamos, autorizados. Se hizo el análisis para poder determinar estas zonas, digamos, del planteamiento de estas zonas. Estas en rojo son las zonas agrícolas, las zonas que tienen ahorita aprovechamiento agrícola, y las zonas en azul son las zonas de escurrimiento natural. Si se fijan, esta zona es ideal precisamente porque no solamente tiene el uso de suelo, sino que además tiene toda la cuestión de, digamos, la ventaja de no escurrimientos. Esta zona, principalmente esta esquina, es una zona bastante alta que puede apoyar un relleno sanitario bien diseñado, incluso que podemos certificar a nivel internacional dentro de los estándares para la captura de carbono, que ahora se está trabajando también porque los rellenos sanitarios pueden fungir como sumideros de carbono, de gases de efecto invernadero. Bien, esta ha sido la presentación y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Entonces, nada más es cuestión de que nos reunamos y nos pongamos de acuerdo. Solo estoy en espera de los planos que me va a hacer Uciel y con los renders, las imágenes y las propuestas estéticas y urbanísticas que Mario va a plantear. Por mi parte es todo, gracias.